Para entender la historia de Andalucía hay que hablar sí o sí de Blas Infante. Pero ojo, su historia no es la de un político cualquiera, es la de un pensador tan pero tan peligroso que lo condenaron a muerte 4 años después de haberlo asesinado. Vale, empezamos fuerte. Su historia podría haber terminado aquí. ¿Y de qué manera? De forma brutal, en una cuneta, sin ningún tipo de juicio, justo al empezar la guerra civil. Pero es que este no fue su único final. Y aquí es donde la cosa se vuelve, surrealista, por no decir otra cosa. Porque 4 años después de que lo asesinaran, un tribunal del nuevo régimen lo sentencia formalmente a muerte. A ver si nos entendemos. Un hombre ya muerto, condenado a morir otra vez. Es increíble. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Pero ¿qué ideas tenía este hombre? ¿Qué defendía? Para que un régimen necesitara matarlo 2 veces, una vez en la realidad y otra sobre el papel. ¿Por qué se le tenía tantísimo miedo a su legado? Vamos a meternos de lleno en esto. Un hombre asesinado por un régimen y luego condenado a muerte por ese mismo régimen 4 años más tarde. Es que es una de las paradojas más bestias y reveladoras de la historia de España. Nos dice muchísimo sobre el pánico, el auténtico pánico que puede llegar a provocar una sola idea. A ver, repasemos un poco su vida. Nace en una familia que está bien, de agricultores acomodados, se hace notario, una profesión muy respetable. Pero poco a poco su vida da un giro. Publica su obra clave, Ideal Andaluz, y ahí empieza todo. Su trayectoria es una escalada de compromiso que lo lleva de ser un simple notario a ser el ideólogo de todo un pueblo. Claro, cada paso que daba lo acercaba a su ideal, pero también a su trágico final. Fijaos, en solo unas décadas, su pluma, sus ideas se convirtieron en una amenaza tan grande que al final solo las balas pudieron intentar silenciarla. Y digo intentar porque, como vemos, ni siquiera eso fue suficiente. Entonces, ¿de dónde venía todo esto? ¿Por qué era una amenaza? Pues curiosamente no nació de la política, como podríamos pensar. Nació de su conciencia, de una imagen que literalmente lo persiguió toda su vida. Él lo dijo con sus propias palabras. A pesar de venir de una familia sin problemas económicos, lo que de verdad marcó a Infante fue la injusticia que veía todos los días, la situación de los jornaleros sin tierra en Andalucía. Esa imagen, como él mismo escribió, se le quedó clavada en la conciencia. Y eso fue el motor de toda su vida. Pero claro, él sabía que no era suficiente con señalar la injusticia, con denunciarla. Infante entendió algo clave. Para cambiar de verdad la realidad, primero tienes que construir una identidad. Necesitaba darle a la gente de Andalucía símbolos propios, algo a lo que pudieran aferrarse. Y eso es exactamente lo que hizo. En la Asamblea de Ronda de 1918, Blas Infante pone sobre la mesa los símbolos que iban a definir la identidad andaluza, ni más ni menos que la bandera y el escudo que hoy conocemos todos. Y ojo, que nada de esto era al azar. Cada elemento tenía un significado potentísimo. El verde y el blanco, por ejemplo, eran un guiño a la historia, a la esperanza de la dinastía omeya y a la paz. El escudo, con Hércules, pero no un Hércules guerrero, sino uno que simboliza cómo la inteligencia humana doma a la fuerza bruta. Y el lema, Andalucía por sí, para España y para la humanidad. O sea, no eran solo dibujitos, eran todo un manifiesto, una declaración de intenciones de lo que Andalucía podía llegar a ser. Y no se quedó ahí, que creó hasta un himno. Y aquí está la genialidad. Para hacerlo, conectó esa nueva identidad directamente con la gente que lo había inspirado. ¿Cómo? Pues cogió un canto religioso que los jornaleros cantaban en el campo, el Santo Dios, una melodía que él escuchó desde niño y la transformó en el himno de todo un pueblo. Vale, ya tenemos los símbolos, la cara pública, pero detrás de la figura del padre de la patria hay mucho más. Se escondía un hombre espiritual, muy complejo, con una identidad profundísima, que a menudo o se ha ignorado o directamente se ha silenciado. Vamos a ver, Infante era un hombre de una gran espiritualidad, de eso no hay duda, pero al mismo tiempo desconfiaba enormemente de la religión organizada, la veía como una herramienta de las élites para controlar a la clase trabajadora. Él lo que buscaba era otra cosa, una liberación del individuo, una conexión directa con lo trascendente. Por eso se interesó por la masonería. Para él, la fe de verdad era un acto de justicia y solidaridad, no de obediencia ciega. Pero si hablamos de su identidad, hay un tema que es probablemente el más complejo y controvertido de todos. La posibilidad, bastante fundada, de que se convirtiera al Islam. Y aquí el debate histórico está servido. Por un lado, hay pruebas que apuntan claramente a una conversión. Ese viaje a Marruecos en 1924, la adopción del nombre Ahmad, los ejemplares del Corán que tenía en su biblioteca, todos llenos de anotaciones. Pero por otro lado está su familia, especialmente su hija, que siempre lo negó de forma tajante, diciendo que era una mentira como un templo.
Este debate no es una anécdota, ¿eh? Es importante porque nos hace preguntarnos hasta qué punto conocemos de verdad a nuestras figuras históricas, qué partes de sus vidas se han quedado por el camino, ocultas. Así que tenemos a este hombre, este pensador complejo, revolucionario, que estaba a punto, pero a puntísimo, de ver cumplido el sueño de toda su vida. Y justo entonces, la historia, con mayúsculas, intervino de la peor forma posible. Es que todo se precipita en cuestión de un mes. Fijaos en la secuencia. Primero, la victoria. El Frente Popular gana las elecciones y se reactiva el proceso de autonomía. A principios de julio, a él lo nombran presidente de honor de la nueva Junta. Lo había conseguido, pero solo 13 días después estalla la guerra civil. El golpe de Estado lo para todo en seco. El 2 de agosto lo arrestan en su propia casa, la Casa de la Alegría, qué ironía, y el 11 de agosto lo ejecutan. En un mes, su sueño pasó de estar al alcance de la mano a desmoronarse por completo y a costarle la vida. Es una tragedia a una velocidad de vértigo. Lo mataron. Intentaron silenciarlo, pero sus ideas y sobre todo los símbolos que él había creado demostraron ser mucho, mucho más resistentes que su propio creador. Y aquí tenemos una metáfora perfecta. Mientras el país entero se venía abajo, mientras su sueño parecía morir con él, este escudo de cerámica en la pared de su casa aguantó, sobrevivió a la guerra y a todas las décadas de dictadura que vinieron después, como si fuera un trocito de su visión, esperando pacientemente a que alguien volviera a descubrirlo. Y tuvieron que pasar décadas, pero décadas. No fue hasta los años 80, ya en democracia, que todo cambió. Primero, en el 81, sus símbolos, la bandera y el escudo, se hacen oficiales. Luego, en el 83, el Parlamento de Andalucía lo reconoce, por fin, como padre de la patria andaluza. Y mucho más tarde, en 2010, presidente de honor de la Junta. El mismo Estado contra el que en cierto modo luchó, acabó dándole los máximos honores. Un reconocimiento tardío, sí, pero absolutamente fundamental. Y hoy, hoy solo hay que mirar alrededor. Esa bandera, ese escudo, esos símbolos que empezaron como un sueño en la mente de un solo hombre, ahora ondean con orgullo por toda Andalucía. Ya no son solo de él, son el patrimonio vivo de millones de personas. Al final, la vida de Blas Infante fue eso, una búsqueda de identidad, para sí mismo y para su pueblo. Y quizá la clave esté ahí, que para entender el alma de Andalucía, primero hay que atreverse a mirar de frente al hombre que la soñó en toda su complejidad, el notario, el revolucionario, el hombre espiritual y quizá también el converso. Es posible que al entenderlo a él, en todas sus facetas, empecemos a entender de verdad el alma de la tierra que tanto amó,